Situación de inseguridad, con un hecho además muy violento y un hecho que obviamente preocupa y mucho. Estamos hablando cada vez más de este tipo de casos en Santa Fe. Atención con esta situación, ¿no? Lamentablemente venimos hablando con mucha seguida de tiempo en cuanto a los robos y con un altísimo grado de violencia. Este que vamos a contar ocurrió anoche, martes, justamente un joven de 23 años fue la víctima y lo venimos diciendo, un violento episodio de inseguridad. Fue interceptado por dos delincuentes en inmediaciones de Luciano Torrent al 2400, dos motochorros específicamente. Le quitaron su moto y como si fuera poco, cuando ya tenían lo que querían después del robo, le dispararon. El disparo o el balazo dio en su pie izquierdo. Tras esta agresión fue trasladado al Hospital Cuyen, donde obviamente recibió las curaciones. Y la madre del joven agredido contó que todo comenzó en la noche del martes cuando su hijo, junto a su pareja y a su pequeño de 3 años, fueron hasta un cajero. Como se olvidaron la tarjeta, volvieron a buscarla, pero antes se encontraron con unos jóvenes en una moto que le elogiaron el casco. Después, inmediatamente, cuando llegaron a la puerta de su casa, otra moto lo sobrepasó. Se vuelve en contramano, que es la escena que estamos viendo justamente en pantalla. Uno se bajó y con amenazas directamente le exigió la moto. Dame la moto, seguramente. Lo amenazan al bebé como si fuera poco. Reitero, por si no quedó claro. No, tremendo. Lo amenazan al bebé y a él, dijo la madre. Mi hijo se tira al piso, entonces el tiro que le dieron le da en el pie, si no le daba en cualquier otra parte del cuerpo, es lo que sacan como conclusión. Además del tiro, le llevaron la moto, que es lo único que le quedaba, porque encima está en una situación de desocupación la víctima de este robo, lo cual ya es una situación por demás de mala suerte, podemos decir. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad que estamos viendo en una vivienda vecina y en la que se ve justamente cómo delincuentes llegan en una moto y se van en dos, en este caso una de ellas robada. Luciano Torrent al 2400, a metros de Avenida Aristóbulo del Valle. Para quien no nos está mirando desde la ciudad de Santa Fe, es una zona densamente poblada. Esto fue entre las 19, perdón, y las 20. 7:30 de la tarde. Sí, 8, ya era de noche, 8, por lo que estamos viendo. Sí, 8 de la noche. 8:30 de la noche. La verdad que tremendo. Y además le meten un tiro en una pata. Innecesario, absolutamente. Innecesario el robo. Empecemos por ahí. No, pero supongamos que te comes el garrón del robo. Ya estaba consumado el robo. Ya estaba consumado el robo, no era necesario. ¿Por qué le metieron un tiro? ¿Por qué la hazaña? ¿Por qué esa cuestión fuera de control? Absolutamente. De ¿para qué disparás un revólver que, según el relato de la madre, fue en el pie, podría haber sido en otro lado? ¿Y para qué amenazás un bebé? ¿Para qué amenazás un bebé? Es una cosa inexplicable, es insostenible claramente, y obviamente tiene como víctima a una persona que no solamente fue víctima de un robo, sino que también lo despojaron de un elemento de trabajo que tampoco tiene. O sea, la situación es totalmente apremiante, totalmente apremiante. Bueno, tremendo. Más de los hechos de inseguridad que ya estamos empezando acostumbrándonos en Santa Fe, ¿no? Lamentablemente. Ya no sé cuánto sé que venimos hablando de violencia en situación de robo. Los robos hay siempre los hubo. Lo que venimos hablando y venimos contando en este último tiempo es que empieza a haber más homicidios en ocasión de robo. Es un ínfimo todavía porcentaje de la cantidad de homicidios que tenemos en Santa Fe. Pero el crecimiento es sostenible. Pero va creciendo constantemente y cada vez vemos episodios que por suerte no terminan con un homicidio como este. Digamos, si el tipo mete un tiro y le pegó en el pie, le puede haberle pegado tranquilamente en otro lado y lo puede haber matado. En lo que va del año en Santa Fe hay 62 homicidios. No todos en ocasión de robo, obviamente. Pero en lo que va del año, en poco más de 9 meses, casi 10 meses del año, llevamos en el departamento La Capital 62 homicidios. Y teniendo en cuenta además que el departamento de La Capital tiene hoy la cifra, nuevamente, la más alta de homicidios del país. Más que Rosario. Y lo charlábamos la semana pasada con Héctor, ¿no? Hablamos de tasa y no de cantidad. Una tasa, ya el año pasado la tasa de homicidios, que se mide cada 100.000 habitantes. Exacto. En Santa Fe fue de 17, algo, no recuerdo el número exacto. Ayúdame, Héctor, si tenés el número. 17,6 creo que fue una cosa similar.
y en Rosario fue de poco más de 13. Rosario que tiene el triple de habitantes de Santa Fe. Rosario tiene el triple de habitantes de Santa Fe y tiene una tasa de homicidios inferior a la que tiene Santa Fe. Claro, ni siquiera es igual, es inferior. Es inferior. El año pasado fue un poco más de 13 y Santa Fe superando los 17 el año pasado. Claro. Y este año pasado además en pandemia, tengamos en cuenta ese dato. Tuviste un año de pandemia donde se supone que había menos circulación, Población un poco más controlada. donde había más policía en la calle, más prefectura, más controles, etcétera. Bueno, subió la tasa de homicidios, si lo comparás con 2019, fue más alta que en un año sin pandemia como 2019, y en Santa Fe superó nuevamente a Rosario. Hay factores que se alteran y que son inexplicables. Porque, No, es realmente algo preocupante. Bueno, mientras tanto, ayer Perotti estuvo con el ministro de Seguridad de la Nación, y de alguna manera charlábamos un poco de esto, ¿no? El gobernador dijo que estamos en un proceso de transformación de la policía, de reconversión de la policía. No sé, Héctor, si vos pudiste averiguar algo respecto a cuál es ese proceso que estamos teniendo hoy en día en la provincia de Santa Fe. No me lo pudieron aclarar fuentes ministeriales. Esto fue consultado con buena leche, lo aclaro porque la verdad que a todos nos interesa que en esto no andar cirugiando, no es nuestro caso, nos interesa que mejore, pero puede sonar antipática la pregunta, pero todas la seguimos teniendo, ¿no? ¿Cuál es claro el que proceso sí. de conversión policial que se está experimentando en Santa Fe? Yo creo que está asociado directamente, esperemos que en algún momento lo pueda decir Laña, ¿no?, a los proyectos de reforma que están en la legislatura. Creo que obedece a eso. Ojalá. Esa expresión. Rosario tiene, te agrego, un crimen cada 36 horas. Un crimen cada 36 horas. ¿Y cuándo fue el día que en 3 horas se produjeron 3 homicidios antes de ayer, Héctor? Bueno, tuviste... Sí, puede ser que el fin de semana hubo... Hace dos semanas tuvo Rosario 6 en un día. 6 en un día, exactamente. No es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Y fue cuando lo mataron a Carlos Argüelles. Claro. En ese contexto fueron lo de los 6 crímenes en un día cuando lo mataron al testigo clave de una causa contra un capón mafia llamado Esteban Alvarado. Pasa que además tenés una situación sostenida. También lo hablábamos en aquel momento. La noticia es 6 crímenes en un día en Rosario, pero ya casi no es una situación extraordinaria. No, eso es lo peor, cuando se va normalizando. De hecho, ese episodio de 6 muertos en un día, en 24 horas en Rosario, en los últimos años ya ocurrió 7 veces con este último hecho. Tener esa cifra de 6 muertos en un día. A propósito de eso, sumo una cosa. Carlos Delfrade se refiere en las últimas horas a la llegada de los efectivos de las fuerzas federales a Rosario. Delfrade, desilusionado casi, dijo: es lo mismo de siempre, ya ha pasado, no fue solución en otras ocasiones, no se espera que sea solución en este caso, en cuanto a la llegada de efectivos policiales de fuerzas o de efectivos de fuerzas federales a Rosario. Y sumo un mensaje de una televidente que nos aporta un dato que a mí particularmente me llama la atención. Andrea, de Fomento 9 de Julio. Chicos, ese robo de la moto es frente al ex Botánico, o sea, a metros de la comisaría 11. Muy bueno el programa, nos dice calle Luciano Torren, es al costado sur del Botánico. Datazo el que dio Andrea de Fomento 9. O sea... a 50 metros de una comisaría. Agrego otro. Para repetir la dirección derecho. Luciano Torren 2400. A metros de Aristóbulo del Valle. Y sí, ahí tenés la... Comisaría 11. La 11ª. Exacto. Que está pegada al parque. Exacto. Tenés razón. O sea, ahí nomás, bueno, esa comisaría, ni hablemos de esa comisaría mejor. Ni hablemos de esa comisaría. Por Dios. Sí, Héctor. No, me acuerdo de un dato de esa comisaría que una vez escaparon 3 narcotraficantes y el custodio de los narcos dijo que los presos le habían ofrecido un jugo de naranja con ansiolíticos, lo habían adormecido y ahí le quitaron la llave de la celda. Por eso se habían fugado. Tómate un juguito. Tómate un jugo loco. Una cosa. El jugo loco. Yo una vez hice una denuncia a esa comisaría. La verdad que... Que no. Ciérrenla, chicos. Ciérrenla.